El hecho de que Jesús era el Cristo se encuentra también en la historia de la samaritana, con quien Jesús habló en el pozo de Jacob. Pero, ¿cómo pensaban los samaritanos que sería el Mesías? ¿Qué creían los galileos y los judíos sobre el Cristo? Este es un interesante tema que trataremos de inmediato. La mujer intentó varias veces escaparse del reto con el que le enfrentaba Jesús. La última vez dijo: sé que el Mesías viene, cuando Él venga nos declarará todo. Esto lleva a que Jesús le diga: yo soy el que habla contigo. Un poco más adelante la mujer le expresa de una forma más tentativa cuando les dice a los hombres: ¿no será este el Cristo? Por desgracia, encontramos poca información sobre las ideas samaritanas de la época del Nuevo Testamento. Dado que ellos aceptaban el Pentateuco como escrituras sagradas, reconocían que vendría el Mesías, pero su rechazo al resto del Antiguo Testamento implicaba que tenía poca información sobre él. Generalmente se da por sentado que utilizaban el término Taheb en lugar de Mesías y que le consideraban fundamentalmente como un maestro. Restauraría su culto y sería un sacerdote. Esto significa que su concepto de Mesías no tenía las implicaciones nacionales de los judíos y por esto quizás Jesús aceptó el término proviniendo de una mujer samaritana sin influencias. La expectativa judía estaba tan frecuentemente asociada con los ejércitos e imperios, combates y conquistas, que hubiera sido un error por parte de Jesús presentarse ante ellos como el Mesías. Pero entre los samaritanos rurales era otra la situación. Para el apóstol Juan representa una oportunidad para presentar uno de sus principales dogmas. No le preocupa explicar hasta qué punto el concepto de Mesías para los samaritanos era diferente o igual que el de los judíos. Lo que le interesa es que todo lo que significa el mesiazgo se encuentra por completo en Jesús. Le interesa mostrar que en una ocasión a Jesús se le enfrentó como lo que el Mesías debía hacer y él había declarado ser el Mesías. Haciendo esto, Juan recoge que Jesús utiliza el yo soy enfático, al estilo de los discursos de las deidades. Es exagerado decir que Jesús afirma ser Dios cuando habla de esta manera, pero parece evidente que está usando un lenguaje inusual y solemne. La mujer samaritana era el vehículo para que los hombres del pueblo se acercaran y escucharan a Jesús. Al final llegaron a decir que creían en Él, no por algo que ella hubiera dicho, porque le habían oído por sí mismos y porque le habían llegado a conocerle como en verdad el Salvador del mundo. La palabra Salvador muestra que las personas no se pueden salvar por sí mismas. Todos somos pecadores y necesitamos ayuda. Jesús vino como un Salvador, era un maestro y también un líder. Salvador es una palabra general que no nos indica por sí misma de qué nos salva ni por qué motivos. Para ellos debemos mirar el resto del Evangelio. Y la salvación que trae no es un asunto insignificante, es el Salvador del mundo. Juan, hasta este punto, nos ha contado poco sobre el ministerio de Jesús entre los judíos, pero su añadido a la narración sobre lo que sucedió con los samaritanos extiende el horizonte más allá del judaísmo. De vez en cuando la Escritura llama nuestra atención sobre la manera en la que los judíos, o algunos de ellos, habían malinterpretado el mesiazgo. Un ejemplo lo encontramos en el final de la historia del paralítico en el estanque de Betesda. El milagro, seguido de un discurso en el cual, entre otras cosas, Jesús reprochó a sus oyentes por la falta de fe. Siguió diciendo que no debían pensar que Él les acusaría ante el Padre. Más bien sería Moisés en quien confiaban el que sería su acusador. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dice Jesús. La palabra Cristo no se menciona en este punto, pero era claramente lo que quería decir, ya que la llegada del Mesías se trataba de eso. Los judíos rechazaban a Jesús porque reverenciaban a Moisés sobre todos los demás y no podían conciliar lo que Jesús decía con lo que Moisés había escrito. Aceptaban la ley de Moisés por encima del resto de las leyes. Jesús dice que, a pesar de toda su adhesión nominal a las enseñanzas que les trajo la ley, se habían equivocado. Se habían equivocado con Moisés, tal y como muestra el rechazo hacia Jesús. Seguir a Moisés significa seguir a Jesús. No existe oposición entre ellos. Otra equivocación sucedió poco después. Juan nos cuenta la alimentación de los 5.000, un milagro que causó gran sensación en parte de la muchedumbre.
Hablaron de él como verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. El profeta es probablemente el que Moisés profetizó que sería como él. Y quizás es curioso que se refieran a este profeta en vez de al Mesías, tal y como los samaritanos hicieron. Una posible explicación de este pasaje es que los galileos que vieron el milagro veían al profeta y al Mesías como idénticos y no compartían la opinión de los judíos de Jerusalén. Esto también puede explicar por qué algunos querían hacer rey a Jesús. Esto encaja con la idea generalizada de que el Mesías derrotaría a los romanos y los expulsaría del país. Pero Jesús no era un Mesías militar, no tenía intención de matar a nadie, al contrario, daría su vida por ellos. Juan está diciendo que claro que era rey, pero no el rey que los galileos querían. Esta es una situación irónica. Los celotes intentaban hacer de Jesús el rey que ellos querían, uno que dirigiera soldados y les diera la victoria sobre los romanos, y al pretender esto, se cegaron sobre la realidad de que Jesús ya era rey y se perdieron un lugar en el reino que estaba ofreciendo. El que viene al mundo parece ser otra manera de referirse al Mesías. Esta expresión no era demasiado común, pero apunta el hecho de que el Mesías vendría al mundo para hacer la voluntad de Dios. Puede existir un marcado énfasis escatológico, aunque es difícil saber en qué medida esto hubiese sido apreciado por los galileos. Lo que está claro es que aclamaron a Jesús como el que había sido profetizado hace mucho tiempo, uno que vendría para realizar la voluntad de Dios de una manera especial. Es imposible sostener que los galileos tuvieran un entendimiento correcto de cualquiera de los tres términos aplicados a Jesús, pero Juan relata lo que dicen, ya que sus palabras tenían más significado de lo que creían. Juan entendió evidentemente que era importante que sus lectores llegaran a entender lo que ese significado profundo nos dice sobre Jesús. Su mesiasco tenía varias facetas y aquí Juan nos muestra que Jesús era el profeta de Dios, el rey de Dios y el que Dios había planeado para mandar desde la antigüedad. En mitad de todas estas equivocaciones, aquí ya se vislumbraba algo de la verdad. Juan menciona a algunos de Jerusalén que creyeron en Jesús y dijeron: cuando el Cristo venga, ¿acaso habrá más señales que las que éste ha hecho? No puede decirse que estas personas fueran grandes teólogos, pero por lo menos habían discernido que los milagros eran más que obra de poder. Entendieron que los milagros eran señales que apuntaban a Cristo y respondieron de la mejor manera que pudieron. Aún con toda la información con que contamos hoy en día, existe una gran cantidad de errores frente a la imagen de Jesús. Esta imagen, distorsionada muchas veces, impide que las personas se acerquen debidamente al Salvador del mundo de la misma forma como ocurrió durante el primer siglo. Una vez más, ha sido un agrado compartir con ustedes en la Academia del Aire. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles por las distintas plataformas del Saber de Letras. Hasta la próxima, amigos.